Buenas tardes, buenos días y bienvenidos a Pasan Cosas, este programa que se va a emitir en Moasis TV. Soy Juan Ibarra y me pone muy contento poder anunciar este primer programa porque este programa está pensado y creado hace mucho tiempo para entender las cosas que nos pasan. Porque entender las cosas que nos pasan nos hace tomar mejores decisiones, nos hace entender mejor los momentos que vivimos, que pasamos y las personas que nos rodean. Y porque sobre todo queremos aprender. Y para aprender vamos a traer de la mano de expertos a distintos sectores, vamos a preguntar sobre los distintos ámbitos para saber qué está pasando y vamos a justamente contar con ellos para que nos cuenten qué está sucediendo en cada uno de esos sectores. Vamos a tratar temas locales de las islas, vamos a tratar temas a nivel nacional, a nivel internacional. Están pasando muchísimas cosas y queremos saberlo. En este caso vamos a hablar del mundo empresarial, de la mentalidad que muchas veces tenemos los emprendedores, los que creamos las cosas. Los que creamos muchas veces pasamos por muchos momentos complejos, difíciles, que muchas veces una gran idea termina siendo una pesadilla y esa pesadilla muchas veces termina arruinando esas cosas que soñamos y que queremos crear. Entonces, a partir de acá vamos a hablar con 3 especialistas de lujo que nos van a dar la posibilidad de entender mejor cómo funciona este sector. Cómo funciona, cómo es emprender, por qué estadios pasamos, qué nos pasa también a nivel individual, qué le pasa también el entorno en el que vivimos, porque no emprendemos solos, sino también en el entorno en que vivimos. Así que de eso se va a tratar este primer programa. Estoy muy contento y muy ansioso de poder presentar a los invitados y de dar inicio a este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que están mirando y las personas que hasta ahora acompañaron a Moasis TV. Y con ustedes y bienvenidos a Pasan Cosas. Muy bien, bienvenidos a este primer episodio, a este primer programa de Pasan Cosas. Hoy vamos a hablar sobre la mente emprendedora y traje a 3 personas que son referencia para mí. Porque entre otras cosas, yo considero que cuando emprendemos no solamente lo hace uno solo, sino lo hace dentro de un contexto con más personas. A mi izquierda está Karina Pucciarelli, que es, entre otras cosas, mi psicóloga. Y a partir de ahí también, con todo este trabajo que fuimos haciendo, me pone muy contento que pueda estar acá, Cari, Gracias, que es experta en psicología holística y en neurociencia. Tiene cosas muy, muy interesantes para comentarnos de cara también a lo que tiene que ver con el mundo emprendedor. Por otro lado también está Rafael Nadal. Rafa Nadal es un emprendedor, tiene muchísima experiencia dentro del sector de la asesoría empresarial y sobre todo tiene una empresa que se dedica a eso, así que pueden contar con él también para sacarse sus dudas. Y a mi izquierda, a la izquierda al final de todo, está mi hermano Juan Patricio Ibarra, que es mentor empresarial. Y es alguien que hace que las cosas realmente sucedan. Y es verdad, porque aparte se dedica y busca eso. Así que nada, muchísimas gracias. Bienvenidos a este primer programa. Ojalá sean muchos más. Y me pone muy contento que estén acá. Y de cara a eso, en el proceso de emprender, no sé si compartís conmigo, Cari, que también muchas veces esto nace como una idea. Y también se da dentro de un contexto. Entonces, por ahí me interesaría saber de ustedes qué piensan de cara a todos esos mitos que se van generando dentro a la hora de emprender, digamos. ¿Qué consejos o qué cosas se piensan y qué cosas terminan realmente pasando? A ver, yo lo veo desde mi óptica y te digo que hay 2 mitos que se ven mucho. Uno es que la gente que tiene que emprender tiene que ser joven. Y otro mito que está muy, muy aferrado, que si tengo que emprender, tengo que tener dinero. Okay. Esos son 2 mitos que están, obviamente, que se necesita el dinero, pero sacándolo de ahí, preferentemente lo que tenemos que tener y que a veces es un punto de dolor, que lo mejor que tiene que tener un emprendedor es saber para lo que sirve, para qué sirve. Claro. Lograr identificarlo. Lograr identificar para qué es bueno. En qué se puede destacar. Y eso podemos ir en un ámbito, en un abanico de situaciones, no en algo muy cerrado, ¿no? Claro. Entonces, ahí vamos viendo de qué manera ese emprendedor puede encontrarse con él. Porque a veces vemos algo, queremos hacerlo, pero no somos buenos para eso. Sí, claro, y ahí también se da como una disociación. Y muchas veces hacer algo en lo que vos sos muy bueno, terminás destacando. ¿Y qué te pasa? Te lleva a tener una organización eso.
Y de tu técnica, digamos, de tu especialidad, de repente te encontrás con muchísimas más responsabilidades. ¿Y qué pasa ahí cuando te das cuenta de eso? ¿Cómo lográs identificar o que vos que emprendiste mucho tiempo y hacés que las cosas pasen, qué viste, digamos, qué identificaste de esto en este tiempo? Yo creo que el primer gran problema que tienen los emprendedores es que piensan que cuando emprenden, primero que no van a tener más jefes, primero que no van a tener más horarios, primero que no van a tener más responsabilidad y que solamente van a hacer lo que ellos quieren hacer. Y realmente es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pasas a tener de un jefe a cientos de jefes, que son todos tus clientes. Claro. Pasas a no tener horario, a tener que combinar la vida familiar con la vida empresarial y empiezas a hacer un montón de cosas que normalmente no harías. De hecho, normalmente terminas haciendo menos de lo que sabes y haciendo más cosas de las que no sabes. Claro. Ejemplo, un fontanero. Un fontanero empieza a tener mucho trabajo, empieza a generar trabajo, empieza a tener clientes, empieza a contratar gente y de repente tiene 10 trabajadores. Ese fontanero no es un empresario, es un fontanero con 10 trabajadores. Claro. Y empieza a invertir mucho más tiempo en otras cuestiones que era las que él sabía, que era ser fontanero. Entonces empieza a tener que tema de nóminas, tema de salarios, tema de vacaciones, tema de permisos, tema del banco, tema de créditos, tema de un montón de cosas que esa persona no está preparada. Claro. Y ahí es donde sí, evidentemente, aparecen personas como Rafa, profesionales como Rafa, que te ayudan a poder entender y a estructurar tu negocio para que, en definitiva, como decías, le aportes valor donde eres bueno. Exacto. Y si tú eras bueno siendo fontanero, pues sigue siendo fontanero y mejor, en vez de contratar más fontanero, contratar un administrativo, Claro. que es donde tú eres más flojo. Entonces, yo creo que esos son como los primeros dolores que empieza a sentir el emprendedor, pero que se da cuenta ya cuando está atravesando el camino. Claro. Cuando ya te empieza a doler mucho y cuando también sí. te ves fundamentalmente con menos opciones. Y ahí, Rafa, te pregunto, o sea, vos tenés mucha experiencia de estar en contacto con emprendedores o con gente que por ahí tiene una idea. Correcto. Y de la idea al hacer hay un mundo grande. Sí. Y en el hacer bien también, digamos. Bien me refiero a que puedas tener una vida saludable en tiempos, en familia, en espacios y en que tu empresa sea rentable, evidentemente, y no de un día para el otro. ¿Qué ves vos dentro de ese mundo de los mitos y de la realidad? Bueno, yo como mito, la inmediatez. Es decir, bien como ha dicho Juan y como ha dicho Cari, montas un negocio pensando en que vas a tener éxito de forma inmediata, rápida. Es decir, tú porque montas un negocio, como ha dicho Juan, ¿por qué no quieres jefes? Quieres ser tu propio jefe, el dueño de tu tiempo y ganar dinero y que no lo gane otro a través tuya. Eso es un mito y es una realidad que nos encontramos hoy en día. Somos impacientes, queremos todo ya y montar una empresa no es así. Un emprendimiento, para mí, a mi forma de entender, nace desde una idea. Esa idea, obviamente, es una idea de negocio que puede ser brillante, pero hay que trabajarla primeramente. Esa idea debe resolver un problema real. Y una vez que resuelve un problema de idea real, necesitas tener una planificación mínima. Un business plan. Esto en España, no saben qué es. Es decir, a las universidades es un extra que la gente lo pasa, se lo descarga de Google y ya tienes un business plan hecho, fin de carrera, y ya estás preparado para nada. Es decir, necesitas un business plan. ¿Qué es un business plan? Puede ser un documento de 58 hojas que no lo verás en tu vida, no lo vas a leer, o puede ser un business plan real, es decir, dónde estás, como bien ha dicho Cari, tenemos que saber en qué eres bueno, en qué te puedes ganar en la vida y qué es lo que te apasiona, en qué tienes facilidades. Y a partir de ahí desarrollas una idea de negocio y la planificas. La planificas con unos objetivos mínimos, dónde estás, dónde quieres llegar. Y eso va a llevar, como bien ha dicho Juan, tiempo, mucho tiempo, dinero. No que vas a ganar, sino es que vas a tener que invertir dinero. Porque yo siempre digo, tienes tiempo o tienes dinero. Si tienes dinero, contratar mucha gente y llegas rápido. No es la solución, porque lo que en el emprendimiento no te vas a evitar nunca son los pasos. Los pasos tienes que dar siempre los mismos. La diferencia es darlos con un traspié o evitarte el traspié. Y esos traspiés, como ha dicho Juan y Cari y tú mismo, te pueden llevar a un problema económico-financiero grave, con problemas de salud graves y problemas con la familia, como he dicho Juan. Cari, ¿cómo, digamos, por ahí está muy mitificada la mentalidad del emprendedor como una cuestión así más pura sangre de tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer y muchas veces tapamos el pensamiento estratégico quizá o la planificación a partir de la motivación, las ganas y el sobreesfuerzo.
entiendo que trabajas también con mucha gente que emprende y por tu profesión, ¿qué tips o qué cosas hay que tener en cuenta para no caer justamente en esas distracciones tan comunes? Porque muchas veces tratamos de suplantar esa técnica, digamos, con el sobreesfuerzo. ¿Qué ves ahí? ¿Cuáles son los peligros también de eso? Lo que pasa que acá está el tema de las expectativas. Claro. Entonces, claro, uno cuando tiene una idea, cuando uno tiene una idea y esa idea uno la va viendo y se va forjando y uno ve que, como dijo Rafa, que puede ser una idea perfecta, hermosa, pero hay que trabajarla. Claro. Al principio tenés unas expectativas tan grandes que pensás que todo es ya. Pero vuelvo a nombrarlo a Rafa, el tema del tiempo. Hay una ley de ritmo que necesita cualquier proceso. Claro. El que sea necesita un ritmo y un tiempo que va más allá de lo tangible, Claro. de lo que vemos. Va más allá. Entonces, las expectativas no es que no hay que tenerlas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y a veces el emprendedor, a mi criterio, tiene que tomarse ese espacio para no hacer. ¿Cuáles son los espacios para no hacer? Un espacio de silencio, vos con vos mismo, y decir, a ver, ¿está bien ir por acá? ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Este camino es el más indicado? Y ver qué te pasa a vos adentro. ¿Y cómo identificás o cómo haces para no mentirte? Porque tu idea es mágica dentro de tu cabeza y vos estás convencido de lo que estás haciendo. Sí. Y ahí muchas veces terminás cayendo en esos agujeros negros que parece que nadie te entiende, que sos el único que piensa eso, que nadie la ve y que tú sí, que la tenés clarísimo. ¿Cómo haces para identificar esas cosas? Bueno, el no mentirse justamente es la herramienta que yo más amo y que la defiendo y que la vengo defendiendo hace tanto tiempo, que es un espacio meditativo con vos mismo. Claro. Cuando vos cerrás los ojos y haces una respiración consciente, no te vas a mentir. Lo que sientas en ese momento es ahí. Aunque no tengas técnica, aunque no sepas, aunque nunca lo has hecho. Pero eso primero va a descargar mucha energía mal puesta, va a limpiar mucha basura mental y eso te va a ayudar mucho a saber si es por ahí. Claro. Y si no, cambiarlo. Obviamente que tenés la posibilidad, siempre está la posibilidad. Después de no mentirse, empiezan a pasar muchas cosas. Digamos, empezás a tener responsabilidad que no sabía que te tenías. Porque también pasa de la idea, pasa algo que empezás a descubrir un mundo nuevo. Quizás sí se estudia empresarial y como dice Rafa, hay un business plan y todo, pero después, ¿cómo hacemos que las cosas pasen? Y de vuelta, de una forma saludable para vos y para tu entorno. ¿Qué cosas identificás en estos tiempos? Bueno, si vos tenés una empresa hace 12, 15 años. 12 años. Aquí en España, también soy inmigrante, o sea, se da dentro de un contexto, también esto también te hace aprender mucho de otras cosas. ¿Qué identificás vos que tiene que tener por ahí tu día a día, el no mentirte, el trabajo, el llevar equipos? ¿Qué fuiste identificando vos dentro de todo este contexto? Primero, volviendo un poco al tema de las expectativas, yo creo que ahí hay un tema también muy importante con el tema del emprendedor, que es que muchas veces uno emprende o tiene una idea de algo que le gusta a uno mismo. Claro. Pero realmente para que funcione tiene que haber un mercado que te demande eso. Entonces, uno puede estar muy enamorado de su idea, estar súper convencido, pero si nadie quiere tu producto, tu servicio, va a quedar ahí. Entonces, yo creo que uno de los primeros temas también es resolver eso. Si lo que voy a hacer o voy a ofrecer, hay gente que lo quiere comprar. Porque, bueno, hay miles de casos y todos tenemos en nuestra cabeza el negocio ideal, pero que es porque nosotros lo compraríamos como cliente. Luego hay que ver cuánta gente hay afuera, porque al final el emprendimiento también se trata de que funcione. No es solamente decir, me he montado mi negocio y ya está, sino que funcione. Obvio. Y con respecto a la parte de emprender, de iniciar el negocio y en el caso que, como decía, de la inmigración, bueno, aquí somos 3, Rafa también emigró, pero fuera de Mallorca alguna vez. Yo creo que hay 3 claves ahí, que son 3 puntos que yo lo vengo trabajando y que, bueno, ya lo hablé con mucha gente y que muchas veces lo expongo cuando hago una charla también. Es que hay 3 puntos fundamentales. Que nadie te llamó, que nadie te necesita y que nadie te conoce. Cuando uno emigra es, nadie te llamó, nadie te conoce y nadie te necesita. Son 3 puntos que, además de emprender, el inmigrante también tiene que trabajar. Claro.
Entonces, hay que primero pasar esa etapa de que te conozcan, de que te necesiten, el famoso de primero te conocen, luego te recomiendan y luego te compran. Entonces, Reconocen. todo ese proceso también está dentro del día a día del emprendimiento. Pero yo creo fundamentalmente eso es entender que tu negocio le va a servir a alguien, Claro. que realmente tu idea tiene compradores, por decirlo de una manera, y luego entender que en el día a día vas a ir desarrollando y pasando periodos que tienen que ver con la propia validación de tu negocio y de uno mismo como emprendedor. Claro. De ahí podríamos estar horas Sí, hablando, sí. porque cada cosa es un punto de horas. O sea que ya abro para la siguiente edición otro. Voy a hacer un pequeño asterisco. Se hace una empresa para ganar dinero, en principio, ¿no? Siempre. Además de todo este contexto, ¿no? Siempre. Muchas veces la gente se olvida de que pasa eso, ¿no? Correcto. Y que todos estos términos quizás a veces terminan siendo como líquidos, como que no se terminan de agarrar nunca. Al final, ¿cómo se llama? La rentabilidad, el ROI, el retorno de la inversión y todo. Pero al final, aquí en España, casi creo que más del 98% somos entre pymes y autónomos, ¿no? Correcto. ¿Qué identificás vos, Rafa, en primer lugar, a nivel de diagnóstico, de cómo está la situación de estos 98%, o sea, es bastante de la población activa, de cuáles son los grandes desafíos que tenemos los autónomos y las pymes para poder llevar adelante un proceso donde ganemos dinero de vuelta, de una manera sostenible, no a un todo, nada rojo-negro? Hostia, bueno, lo primero de todo me habéis dicho que no se puede hablar de política. Y poniéndome esto encima de la Pará, mesa... vamos a hacer una cosa. No. Es importante, no. Acá se puede hablar de todo. Vale. Y tenemos una gran ventaja, que somos gente inteligente, que piensa, y acá cada uno se hace responsable de lo que dice y en lo que cree. Porque me parece que justamente este espacio, y a mí me pone muy contento, que en Moasis TV creamos este espacio justamente para evitar esas solemnidades, para evitar esos mensajes empaquetados y que se reproducen de una manera políticamente correcta. Y con esto no queremos romper nada, No. ni digamos... Listo. Pues o sea, ahora- a partir de este intro te permito que vos que hagas cargo. Después te ponemos un zócalo fuerte que Súper. Rafa Nadal, tal cosa. Gracias por la aclaración. Hombre, aquí hay una realidad que podemos decir. Para mí, y siempre lo digo, una empresa es un negocio. Tú montas una empresa para ganar dinero. Claro. Es decir, el romanticismo con tu pareja, te vas de viaje. Holanda es un buen destino para romantizar. ¿Cuál? Porque- Holanda, Ámsterdam. Vale. Ahí te puedes llevar. Tengo casado, el amor. Hay unos coffee shops, no sé si... Entonces, ahí puedes romantizar, puedes flotar, puedes... Pero un negocio tú lo montas, en primer lugar, ¿para qué? ¿Para sentirte alguien? No, para ganar dinero. Es decir, yo siempre lo digo, ingresos menos gastos, beneficio. Ahí ya entramos después en la fase que no me gustaría entrar demasiado, que es en los impuestos, ¿no? Claro. El impositivo que tenemos en este país o en España, que el que más sufre siempre son los autónomos y las pymes, porque son los que menos recursos económicos dispones. Entonces, ¿qué nos encontramos con esta situación? Que en España 99,8% del tejido empresarial son autónomos, quiere decir autoempleados, gente que se paga ellos mismos. Si trabajas, ganas, si no trabajas, no ganas. Si estás de baja, nunca veréis un autónomo de baja, porque pues no se lo puede permitir. Claro. Entonces, 99,8% del tejido empresarial en España son autónomos y pymes. Pymes son micropymes de 2, 3, 5 hasta 12 empleados. Okay. Entonces, si salimos de esta base, lo primero que tenemos que hacer es no romantizar, como hemos dicho. Tenemos que generar una idea que genere beneficios, que genere ingresos y que el autónomo, que como bien ha dicho Juan antes, es un muy buen fontanero, entienda que lo que tiene en sus manos es una herramienta para generar beneficios, ingresos. Entonces, tiene que dominar una serie de parámetros que nunca domina. Porque, lo vuelvo a decir, ¿por qué creé yo Eva Asesores? Porque me di cuenta que a la hora de montar un negocio, lo viví en mi propia carne, tú quieres montar un negocio y dices, ¿dónde voy? Para que alguien me diga cómo monto un negocio. ¿Y dónde va la gente, el 99%? A una gestoría. La gestoría se saca la norma y te dice, la ley te dice que te tienes que dar de alta de autónomo, tienes que darte de alta de actividades, tienes que... No, eso no.
Es decir, ¿cómo funciona un negocio? Claro. Hay unos ingresos, hay unos gastos, ¿cómo generan esos ingresos? Después está toda la parte burocrática, está el generar una factura, cómo se cobra la factura, la parte fiscal, la parte financiera. Y obviamente vas a necesitar a los asesores adecuados para que te acompañen en esa parte. Entonces, para no perderme mucho en todo esto, que nos podemos perder fácilmente, hay otra estadística que dice que el 55% de empresas en este país, en España, el 55% no llega a los 3 años. Entonces, si el 99,8% de empresas son autónomos y pymes, que en los 3 primeros años el 50% o el 55% van a morir, deberíamos hacer algo entre todos, entre la comunidad, entre la sociedad. ¿Qué deberíamos hacer? Primero de todo, programas como este. Que la gente, los emprendedores tengan acceso a información veraz y a información de campo. Es decir, no la teórica, que te la puedes sacar la teoría en cualquier parte, en Google mismo, donde tú quieras te la puedes sacar. No, la realidad. Claro. ¿Cómo sabes la realidad? Yendo a empresarios y decirle, ¿te acuerdas cuando iniciaste tu proyecto? Pero a día de hoy, no hace 50 años, que era toda una oportunidad, que también tenías que estar hace 50 años en el sitio adecuado. Pero a día de hoy, ¿qué hago para ganar dinero en una empresa? ¿Fácil? ¿Tener más ingresos que gastos? Fácil. Hostias, ¿y cómo lo consigo esto? Planificándote, haciendo una estrategia y sobre todo enamorándote de tu proyecto. Pero no te enamores lo suficiente como para no venderlo. Es decir, porque un negocio tienes que hacerlo crecer y lo tienes que vender. No es tu hijo. Claro. Es una empresa para sacar beneficio, nada más. Hay una frase muy famosa que nos pasa mucho que creamos, que es que sentimos que es nuestro hijo. Y capaz que tenés tus hijos aparte, pero esto no es tu hijo, digamos. No. Porque aparte podés tener, no sé, muchas empresas, podés tener muchas ideas y tiene un fin, digamos, también esto. Tiene un comienzo y un fin. Y yo también ahí, digamos, que son aprendizajes que vas teniendo cada uno por su propia cuenta, que es, así como creas con ilusión una empresa, en algún momento se tiene que cerrar y las cosas tienen que estar preparadas tanto para abrir como para cerrarse. O sea, tiene un principio y un final. Pero, perdón que te interrumpa, pero aunque sea un hijo, los hijos también se van. Claro. Y crecen, digamos. Mi madre, que coincide con la tuya, Sí, la misma. siempre dice Sí. Contenta va a estar. que crías tus hijos y luego se van. Claro. Sí, la idea del desapego. Entonces, Total. aunque lo veamos a la empresa como un hijo, hay que ser consciente de que ese hijo se va a ir, va a crecer, se va a ir a vivir con su pareja, tendrá sus hijos y la vida continúa. Entonces, lo que no hay que hacer es aferrarse a algo y darle las herramientas para que pueda crecer. Y muchas veces esas herramientas, ahora no sé si me viene mucho el tema o no, pero siguiendo un poco el hilo de Rafa, de hablar las cosas realmente como son, muchas veces ese crecimiento somos los propios fundadores o los propios padres lo que le ponemos un techo o una tapa a ese hijo o a esa empresa. Y ahí es donde yo creo que viene la evolución de ese fontanero a empresario. Cuando empieza a entender de que en determinados lugares de la empresa no aporta valor. Y esto es lo mismo que con un hijo. Yo tengo mi hija de 9 años y mi hijo de 6 años. Yo le enseño a leer y a escribir. Pero luego se van a una escuela donde hay un profesional que le enseña realmente a lo que es la literatura, lo que es la matemática. Y luego de ir a la escuela, irán a la universidad. Tendrán otros profesionales que le van a enseñar aún más cosas. Entonces, la empresa es lo mismo. Yo creo que la empresa, uno como padre le da su cariño, le da el amor inicial, le inculca unos valores, pero luego para poder seguir progresando tiene que tener necesariamente unos profesionales que le acompañen y le mejoren. Y esos son profesionales como puede ser Rafa o Karina, que luego hacen que esa empresa pueda evolucionar y que el fundador esté en un lugar donde realmente le aporte valor. Claro. En el caso, no sé, en el mío, por ejemplo, yo le aporto valor a la empresa estando fuera, en la calle. Claro. No le aporto valor estando en la oficina picando la factura. Porque para también eso es un error muy común muchas veces te creas tu propia cueva, digamos, y a partir de ahí no salís. es más cómodo estar sentado en la oficina esperando que pasen las cosas. Pero ahí está, claro, ahí está el valor. Y volvemos al fontanero, con todo el cariño del mundo a los fontaneros. Sí. Claro. Ese fontanero aporta más valor a la empresa estando en la obra donde están pasando las cosas, no en la oficina dando órdenes, porque él no está preparado para dar órdenes dentro de una oficina. Claro. Está preparado para dar órdenes dentro de una... Lo que pasa ahí, perdón, micro, Cari, por favor. que me meta acá un poquito, lo que sucede también es que hay que separar un poco al emprendedor de la empresa. ¿En qué sentido? Que ese emprendedor miles de veces sentirá miedo Claro. y mirará el nombre de la empresa Sí, sí. y dice, wow, porque uno no, por ejemplo, acá, Moasis TV, estamos aquí,
¿no? Pero tenemos que separar la empresa del emprendedor. Claro. Y si ese emprendedor está lo más legítimo con él de que es el camino, va a ser mucho más fácil que esa empresa que tiene ese nombre crezca. Pero es a raíz de cómo se siente emocionalmente el emprendedor. Sin duda. Porque lo que hablábamos de los hijos y de las empresas, que dijiste le ponemos la tapa, ese poner la tapa, que por lo general lo hacemos los padres para que los hijos no pasen a lo mejor por lo que uno pasó, tiene solo una sola palabra: miedo. Claro. ¿No? Y ese miedo, aunque crezcamos y aunque estemos en una mesa donde somos todos adultos, se siente miedo en ciertas situaciones. Totalmente. Bueno, sientes miedo y hay una frase que es el silencio del CEO, el silencio del emprendedor. Te encuentras solo. Es decir, el 99% de mis clientes, por no decir el 100%, se sienten solos. Es decir, llegas a casa, ¿a quién se lo comentas? ¿A tu mujer? Ya le basta a tu mujer. Ya le basta. No quieres saber nada. Es mejor no involucrar. Entonces, te lo comes tú solo y te encuentras solo. Y como bien dices, es un momento difícil, porque tienes miedo y no sabes qué decisión tomar. ¿Con quién lo consultas? ¿Con tu empleado? No. Ahí es cuando tienes que buscar gente, ayuda, gente que ha pasado por el mismo proceso que estás tú ahora, para decir, hostias, esto es diferente. Pues no me pasa solo a mí, porque muchas veces crees que tienes mala suerte, que solo te está pasando a ti. No. Y muchas veces en caso de varón es peor. O sea, que un empresario tenga miedo y es varón, No está bien visto. Claro. no está bien visto, no tiene que ser así. Por eso, al final, no sé, es decir, no hay camino rápido, esto ya lo hemos dicho, No hay camino rápido. pero te tienes que dejar a veces el ego un poquito aparte. El ego en los varones es peor que en las mujeres. Dejar el ego aparte y, sobre todo, yo cuando era pequeñito mi padre me decía, teníamos animales, me decía, no le pongas nombre. Bueno, como le pongas nombre, no va a entrar en la olla, ¿no? Entonces, en la empresa le tienes que poner un nombre, pero a veces te tienes que desapegar a esa empresa. Totalmente. Claro, Cari, y respecto a los hijos de la familia, el emprendedor, cuando son las 7, 8 de la noche, se tiene que ir a su casa, se tiene que ir a dormir, se tiene que ir a cenar con su mujer, se tiene que ir al otro día tiene que desayunar con su mujer o con su familia o con lo que sea, digamos, Sí, ¿no? sí, como, sí, comprendo, como una te manera comprendo. genérica. Sí. Y esa soledad que dice Rafa, y qué por ahí tenemos que tener en cuenta a la hora de poder comunicarnos, de poder expresarte y no sentirte solo o hacer esa sobrecarga sobre cada uno. A ver, lo más importante, y que no es tarea fácil, que es no sentirnos que somos el proyecto. Bueno, claro. Somos parte del proyecto. Si somos parte del proyecto, puedo tener y tengo que buscar ese espacio de disfrute. Ya el disfrute como disfrute no está muy aceptable, ¿no? Claro. Venimos a veces... España sabe disfrutar bien, sabe disfrutar más que a veces nosotros los latinos, pero una cuestión de disfrute está como a veces mal vista, depende del día, la hora, lo que sea. Entonces, saber que tenemos que disfrutar cortando y diciendo, bueno, a ver, hasta acá llego y voy por acá. Sí. Y dejo de tutuntum, porque si voy a una fiesta o voy a una mesa donde hablo con gente, sigo hablando de lo mismo. Claro. Entonces no corté. Y bueno, por eso son tan importantes los espacios de deporte, los espacios para uno mismo. Yo siempre a todo el mundo le recomiendo tener ese espacio emocional para cada uno, no importa la edad que uno tenga. Claro, porque al final parecemos una radio hablando siempre de lo mismo, digamos, porque nos vamos al fútbol con los chicos o te vas a cualquier lado y te encontrás con un padre y al final es, no, porque me pasó esto y estoy en la misma y no podés salir de eso. Y al final vos no sos la empresa. Digamos, vos no sos también muchas veces, el ego te juega en decir, si me va mal o si me expongo, yo no soy nadie, digamos, ¿no? Está muy relacionado a lo que vos hacés con lo que vos sos. Y muy difícil muchas veces hacer ese recorte. Exacto. Claro, porque acá hay una cuestión. O sea, el disfrute te trae al momento presente. Claro. Ya bastante pocos momentos presentes tenemos. Desde que nos levantamos, nos lavamos los dientes en forma automática. De ahí el cafecito, de ahí la cosita, todo es automático. Entonces el disfrute me lleva a la presencia y es una de las cosas que nuestro cerebro agradece mucho. El momento presente, la presencia del lugar. Entonces si estoy haciendo algo por mi empresa, estar ahí. Claro. Y cuando me dedico a disfrutar, me dedico a disfrutar.
Karina, perdona, pero eso es la teórica. Esto es cuando te sacas el carnet de conducir, que te dicen mira por el retrovisor antes de girar. Pues la práctica yo te puedo Pero asegurar Rafael, a ver, que sí no te es así. entiendo. No Te es comprendo La totalmente. práctica no es así. Yo, a ver, yo en mis día a día, Sí. a mis clientes o a la gente que acompaño, les insisto mucho en exactamente lo mismo que tú has dicho. Ponte un horario. Decir, ponte un horario porque si no, buscamos el equilibrio. Tú necesitas un equilibrio entre lo emocional, lo económico y lo empresarial. Si alguna de estas tres patas no funciona, vas a estar mal. No va a funcionar. Tu empresa no va a funcionar si a nivel emocional no estás bien. Entonces, vamos a poner un horario porque es muy importante, como bien has dicho. Pero en la práctica, en el día a día, el emprendedor, el autónomo, no desconecta. Y eso es un gran problema, porque, como bien has dicho, ¿a qué hora hacen los presupuestos o las facturas los autónomos? A las 10, 11, 12, cuando la mujer se ha dormido, cuando el hijo se ha dormido. Sí, totalmente entendible. Obvio. Y eso es una tarea pendiente que tenemos los emprendedores, los autónomos, es una tarea muy importante y hay que insistir en que hay que hacerlo. Pero en la práctica, wow. Pero volvemos Sí. al punto inicial de dónde aportás valor, digamos. Porque si muchas veces tendemos a menospreciar a ciertas tareas que tenemos que hacer en el día a día, que si no se hacen tenemos un problema. O sea, el banco, las facturas, hasta una gestión de cobros. De que por ahí muchas veces, entonces como que llevas muchas veces a los extremos y después te termina enojando y termina matando a tu proyecto, a tu gente con la que te rodeas y todo, y terminás viviendo en un entorno tóxico o que vos lo intoxicaste, digamos, que muchas veces no te permite poder disfrutar, como dice Karina, porque también hay como ese sentido común de decir, no, si vos sos autónomo o te dedicás a tal cosa, es como que no podés disfrutar en ningún momento. Y el empresario que se está tomando un café, está jugando al pádel o a lo que sea a las 11 de la mañana, está como mal visto. También hay una cuestión una cuestión social que se nos juega a todo de cara para afuera. Entonces, pero bueno, hay una cosa que hace muy bien mi hermano, que es hablar con la gente. O por lo menos sí lo hace muy bien, pero la gente le cree. Eso es fundamental. A partir de ahí, mi pregunta es, pues, digamos, no sé si estamos todos de acuerdo, Estamos de pero bueno, ¿qué rol le das vos al empresario y a la vida comercial en cuanto a los contactos y al trabajo de los contactos? No, pero por una cuestión solamente interesada de llevar adelante eso, sino cómo lo pensás vos estratégicamente y qué importancia le das vos a la empresa, digamos, a eso para la empresa. Bueno, en mi defensa tengo que decir que No te defiendo. me supe adaptar a Mallorca rápidamente. Hace 25 años cuando llegué, nosotros somos de Corriente, que es un lugar bastante pequeño y bastante parecido al funcionamiento de Mallorca, entonces entendimos rápido cómo funcionaba Mallorca en el tema de... En realidad es algo lógico que debería ser siempre así, que es ser coherente, tener palabras, ser transparente, ser consecuente con lo que uno dice y hace. En los pueblos pequeños se nota más eso y eso es lo que se resalta más. También a su vez el que no lo es también queda mucho más rápidamente crucificado que en una gran ciudad. Entonces, bueno, por eso siempre en Mallorca he tenido muy buenas relaciones con todo el mundo porque siempre he hablado mucho, he sido muy sincero, muy abierto. Y yendo al tema de las relaciones, yo creo que primero de todo las relaciones sirven porque uno solo no puede hacer nada. Volvemos a lo de antes, ese fontanero que estaba solo, si no es a partir de las relaciones que tenga, pues tampoco va a poder crecer. Y entonces yo creo que es fundamental las relaciones, es fundamental trabajar las relaciones, es fundamental ser muy transparente con las relaciones, es decir, no tener un interés de decir te presento a tal persona por un tema que solo me interesa a mí. Hay que ser muy, digamos, muy colaborativo con las relaciones en el sentido de que yo te presento a Rafa sin ningún tipo de nada concreto porque creo que realmente te pueda servir y aportar. Entonces, en mi caso, podría decir que mi carrera empresarial en Baleares se basó gran parte en las relaciones que construimos. Nosotros, una de las empresas, IDEA Seguridad Privada, que es una escuela de seguridad privada, nos dejamos ser una empresa pequeña dentro de ese 99% que habla Rafa, pero nosotros le damos servicio a empresas como puede ser Prosegur, Eulen, Entrablisa, que son empresas a nivel internacional, están en ese 1%. Sí. Y nosotros a través de las relaciones, de ser coherentes, de ser transparentes, de aportar valor, y ahí vuelvo a lo que decía antes, si realmente lo que uno hace aporta valor a otra empresa, tiene sentido la empresa. Y nosotros encontramos ese espacio ahí. Entonces,
pero yo creo que todo se trabaja desde esas relaciones, de aportar valor, de ser solidario en las relaciones y generar siempre esos puentes y generar esas confianzas para que cuando yo te hable de alguien, vos te fíes porque en cierta manera está validado por mí ese contacto. Claro. Entonces yo soy un gran defensor de las relaciones públicas, genero relaciones donde voy, en el parque con los padres del cole, en el fútbol, en el gimnasio. O sea, yo no entiendo la vida sin... perdón. No entiendo la vida sin las relaciones. Total. Es que antes del marketing y de las redes sociales, claro, las era empresas esto. funcionaban gracias a las relaciones humanas, en la recomendación. Yo te recomiendo al fontanero Antonio porque va a venir Antonio y es un crack. Y tú lo contratabas a Antonio porque Juan te lo había dicho. Y ya es que ni dudabas. Antonio venía, te arreglaba lo que tenía que arreglar y tú tardabas 5 minutos en decirle al otro, tú, si necesitas un fontanero, ha venido Antonio que es un crack. Esas son las relaciones. Ahora las redes sociales hacen lo mismo, pero en diferente forma. Pero las relaciones humanas es uno de los grandes factores que no debería un emprendedor nunca desapreciar. Claro, Claramente. lógico. Tiene mucha importancia. Muchísimo. Mucha importancia, aunque Incluso esté en las redes. hasta para volver al punto que nombraste antes, de no estar solo, digamos. Muchas veces en espacios de networking empresariales o lo que sea, te permite ver a la otra persona e identificar que tiene por ahí el mismo problema que tienes tú. Por supuesto, Juan, coworkings. Claro. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo está en Mallorca? En España es diferente, en Mallorca a veces llegamos tarde, ¿no? Y como bien has dicho, en Mallorca las relaciones humanas, al ser una isla y al tener nosotros la mentalidad un poquito tan cerrada, entonces las relaciones son mucho más importantes. Pero en los coworkings son espacios súper importantes donde en tu lugar de trabajo tienes la capacidad de poder comunicarte con gente que está en el mismo momento que tú, en otra empresa diferente, en la que está sufriendo los mismos problemas que tú. Y esto es súper importante, estos espacios que se han creado para poder tener relaciones humanas y profesionales de forma inmediata. Rafa, entre otras cosas que hace, es director de hoteles, ¿no? De una cadena de hotel. Correcto. En Vale. mi tiempo libre ayudo a gestionar una empresa hotelera y así voy. Así que más adelante, dentro de este espacio, te vamos a invitar para que nos cuentes muchas de esas cosas que se van hablando del día a día, del sector del turismo acá en Mallorca, del modelo turístico aquí en Mallorca, cómo se trabaja, porque estos espacios lo creamos justamente para eso, para aprender y para llevar muchas de esas charlas que tenemos en privado a un lugar donde podamos aprender entre todos, fundamentalmente, y escuchar a la gente que muchas veces estamos en el día a día viviendo las cosas. Porque al final, desde un atril se pueden decir un montón de cosas, pero muchas veces entendernos y tener la posibilidad de escucharnos y debatirnos, e incluso no estar de acuerdo en la mayoría de las cosas que decimos, nos permite aprender, nada más y nada menos. Y en este aprendizaje que tuve hoy, y les quiero agradecer también a todos, Rafa, me gustaría, desde tu lugar, él en su no tiempo libre, digamos, en su trabajo, es asesor de empresas, y en el caso de que alguien le gustaría contactar contigo, conocerte, preguntarte cosas, ¿qué hace tu empresa? En primer lugar, digamos, si querés decir algo concreto, y cómo se pueden contactar contigo y en qué le puedes ayudar. En mi no tiempo libre, A ver, bueno, tengo una empresa que se llama EVA. Bien. EVA no es mi mujer, son las siglas de Estrategia de Valor Añadido, ¿no? Me encontraréis en Google, si buscas mi página web, en realidad, por cómo puedo ayudar a la gente, pues aterrizando sus ideas, mayoritariamente trabajando en un pequeño business plan y después en el acompañamiento diario, semanal, mensual, en decisiones súper importantes a veces que las tienes que tomar tú solo, poderlas tomar con una base estratégica. Esto es súper importante. Y nada, yo estoy a disposición, es decir, mi experiencia, no cojo empresas, solo atiendo a emprendedores, autónomos y pymes, porque considero que es uno de los eslabones débiles de esta sociedad en España. El resto de empresas se pueden permitir pagar a un ejecutivo que les haga ese trabajo, las empresas pequeñas. Por eso fundé un poquito EVA Asesores, para que entre 20 clientes puedan pagar el salario de un ejecutivo a lo mejor que no se pueden permitir. Claro. Eso es importante, ¿no? Y ahí estoy yo. Muy bien. Y bueno,
a mi izquierda está Karina, que hace 2 años y medio más o menos empezamos con el tratamiento. No, empezamos sí, de alguna manera con esta terapia que a mí me ayudó muchísimo. Incluso no es un trabajo práctico digamos, el traerte aquí y exponerme y haber hecho esto, sino que también, en primer lugar, te quiero agradecer por todo lo que hiciste por mí en este tiempo. Me pone muy feliz, muy contento que puedas estar aquí en el primer programa. No, gracias a ti. Y si hay una de las cosas que yo aprendí en este proceso con ella es que te aprendes a conocer a ti mismo, pero desde un lado mucho más comprensivo, desde el amor, desde encontrarte a vos en realmente dónde te sentís valorado, empezás a rodearte mejor, empezás a hablar mejor, empezás a pasar por un montón de procesos y etapas que hasta quizás uno no cree que puede llegar a pasar por eso y que no se merece o que le pasan miles de otras cosas. Así que en primer lugar te quiero agradecer y en segundo lugar expresar también y preguntarte en el caso de que alguien quiera conocerte o quiera poder estar en contacto contigo. No sé si el resultado va a ser que tengan un programa de streaming o un canal de streaming como yo, pero bueno, cada uno encontrará su espacio también. Sí, obvio. Se atiende distintas cosas, obviamente. Pero bueno, lo importante para decirle, sobre todo al emprendedor, que es la tarea de hoy que nos tiene acá, es que primero mirar la idea, pero nunca dejar de mirarse propiamente a sí mismo, porque ahí es donde van a encontrar todas las respuestas y no están en el afuera, sino están en el adentro. Eso es mucho más fácil. Claro. Mucho más fácil para lo que viene. ¿Por qué? Porque cualquier estado de hostilidad que se vaya creando en un día a día, en esto de que es tan difícil emprender, lo único que va a hacer es retrasar ese resultado que estás persiguiendo. Claro. Y se puede. Y se puede, totalmente que se puede. Bueno, estoy en Instagram, claro, como karina.pucharelli, lo pueden no hay leer. Nada, pero después lo van a poner. Claro, entonces, bueno, ahí estamos. Y nada, y gracias por la invitación, es siempre un placer. Bueno, y a mi izquierda, el último es Juan, mi hermano. ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo me encuentran? Claro, ¿cómo te encuentran? ¿Qué decimos? ¿Cómo cerramos? No, pero si hay algo, volviendo a esto de la importancia de las relaciones, yo creo que muchas veces uno no se anima a hacer las cosas porque desconoce o por 1000 cosas. Y como vos dijimos al comienzo, hacés que las cosas sucedan. Muchas veces una primera conversación con vos puede ayudarte a dar ese primer paso, o a conocer gente, o a recomendar a alguien, lo cual no es poco. Quizá no está formalizado en un proceso de consultoría o algo por el estilo, pero si querés cerrarlo en esos términos o querés decir algo respecto a eso, de cómo vos le podés ayudar a alguien, también bienvenido. Bueno, primero, hablando en argentino, felicitaciones, claro, por el emprendimiento, por este primer programa. Sé de primera mano que lleva bastante tiempo escrito en el papel y en el pensamiento y en las relaciones familiares y que todo eso, o sea que enhorabuena. La verdad que como hermano mayor también muy orgulloso del paso que estás dando, de todo esto que se creó, y en cierta manera también tiene que ver muchas cosas con el título de hacer que las cosas pasen. Porque también tenemos que recordar que empezaste con nosotros, claro, que siempre te alentamos a que puedas hacer las cosas a tu manera, mucha libertad y que puedas ir desarrollando. Y gracias a ese buen trabajo que fuiste haciendo, nació una empresa como Puente, luego nació esta. O sea, realmente supo hacer que las cosas pasen, que sucedan. Y no, yo no soy muy de las redes sociales, no tengo redes sociales. LinkedIn. Tengo LinkedIn, me pueden encontrar ahí como Juan Patricio Ibarra. Y yo lo que puedo ofrecer y donde yo puedo aportar valores en eso, en hablar, conocer, tener esas charlas, intentar entender en qué momento está ese emprendedor, porque yo también pasé por ahí, no estoy ni mucho menos consagrado ni ya estoy salvado, pero sí atravesé yo creo que esa primera parte que es la más dura de entender el negocio, de delegar, de poder salir del día a día, de que esa ilusión no se pierda, de encontrarse uno mismo, de dedicarle más tiempo al negocio que a la familia, el reclamo familiar, el poder atender a la familia, el poder compatibilizar, todo eso lo pasé. Y a día de hoy estoy orgulloso también porque fue un proceso duro que hice,
hasta, no sé, cuando estaba en el parque con los chicos, después del cole, estar con el móvil enganchado. Y bueno, ir pasando eso. Por ejemplo, primer recomendación, sacar el correo electrónico del teléfono. El WhatsApp es un poco más difícil. Conozco gente, como nuestro amigo Félix Zambrano, que desconectó directamente el WhatsApp. Pero sí que se puede, y bueno, ahí es donde yo creo que puedo aportar valor. Y luego a través de las relaciones, como hablábamos, y a partir de esas relaciones... El delegado de los empresarios argentinos en Mallorca. Bueno, yo estoy dentro de una asociación de empresarios argentinos en España, donde yo soy un poco la cara visible aquí en Baleares. Tenemos mucha relación con el consulado argentino, con la embajada. También actualmente estoy como presidente de la Asociación Balear de Empresas de Formación, lo cual también nos da mucha cercanía con el tejido empresarial balear. También en la patronal del comercio. Entonces, al final, un poco lo que yo fui construyendo fue insertarme mucho en el tejido empresarial balear y de ahí pivotar a la península de España. Y entonces intentar ayudar a los normalmente argentinos, pero bueno, también tengo mucha relación con la comunidad colombiana, o sea, todos los latinos, de poder ayudarle un poco a este camino de ser parte en España. Pero bueno, básicamente eso, puedo ayudar una primera charla y a partir de entender el problema o de la situación, poder recomendar profesionales como pueden ser ustedes. Porque al final lo que yo hago es unir, generar que no es puentes. poco, ¿eh? No es poco. No, unir es igual de importante que muchas veces que hacer. Pero bueno, este es el primer capítulo de esta serie de charlas, de entrevistas, de espacio de conversación que creo que nos pueden nutrir a todos. Ojalá que cada uno se pueda llevar un pedacito de lo que habrá escuchado. Nuestra máxima pretensión es que la gente pueda escuchar otras voces y aprender también de otras charlas, y que también el que tenga ganas de aportar y de venir pueda venir a hacerlo aquí dentro de Moasis TV. Para mí es un cierre muy lindo este primer capítulo, porque es como el resultado de muchísimo trabajo y mucho pensamiento, muchas frustraciones, que son muchas cosas que nos quedaron en el camino, de que no pudimos llegar a hablar hoy, que son la parte de delegar, la parte de generar equipo, la parte de la frustración, de la capacidad de seguir adelante. Pero bueno, esto por el momento tiene un espacio finito. Iremos haciendo más programas respecto a la situación del laboral en general, de la empresa, etcétera. Pero vamos a tratar de tocar distintos temas que nos puedan servir a todos como sociedad para aprender y para tomar mejores decisiones. Así que a partir de este momento es el cierre de este primer programa. Tenemos muchos programas dentro de Moasis TV donde uno puede ver y disfrutar de muchas cosas que quizás no lo ve en los medios tradicionales. Tenemos a Mamarracha, que es un programón que estamos muy felices de promover nuevos talentos. Tenemos a la gente de Puque, tenemos otros programas que hicimos antes y programas que se van a venir también. El Rincón es un programa de tatuaje que está espectacular. Y a todas aquellas personas que quieran venir, que quieran proponer cosas, que quieran ser parte de este espacio, están bienvenidos, y tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos para poder guiarlos y llevar a este proceso de comunicación mucho más lejos y con un equipo creativo. Así que desde acá, muchísimas gracias. Esta es la primera edición y espero que sean muchísimas más. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Muy bien. Chao, chao.